El sector de gestión de residuos en Colombia ha tenido, desde la expedición de la Ley 142 de 1994, una notable evolución en la mejora en servicios urbanos y en el manejo de los residuos. Han pasado los años y en la actualidad el reto principal que enfrenta el sector es la transición organizada hacia modelos de economía circular para los residuos orgánicos y los materiales reciclables. Hoy conversaremos con Pablo Felipe Arango, quien lleva más de 25 años en este sector, y hablaremos de cómo el sector empresarial agremiado en Andesco está impulsando iniciativas de aprovechamiento y reciclaje de forma organizada. Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio en donde conversaremos de manera muy enriquecedora sobre un tema que hoy nos debe interesar a todos. Muchas gracias a ti. Efectivamente, yo creo que este es un tema muy importante para la sociedad colombiana, sobre todo si estamos interesados, como creo que efectivamente así es, por impulsar realmente la economía circular. Hablemos precisamente de eso, Pablo, y me interesaría saber la importancia del crecimiento del sector en estos momentos. ¿A qué se debe? Yo creo que precisamente porque la tendencia ha dejado de ser meramente eso, una tendencia, para convertirse en una realidad. Si queremos incursionar en la economía circular, efectivamente empresas como la nuestra y empresas prestadoras del servicio público de aseo tienen que evolucionar hacia una serie de actividades y asumir una serie de compromisos que efectivamente permitan que la sociedad colombiana evolucione hacia la economía circular, que no es otra cosa que permitir que efectivamente los residuos, que ya no deberían denominarse como tales, sino materiales que gestionamos en la recolección y a veces en la disposición final, se reintegren efectivamente de nuevo a la cadena productiva. Un tema que nos debe interesar hoy a todos, sobre todo a nuestro país, a Colombia, pero ¿de dónde viene la preocupación? La preocupación por el aprovechamiento y además, ¿por qué el sector hoy se ha visto como interesado o ha encendido las alertas, las alarmas en estos momentos? Bueno, en primer lugar, porque hay una escasez de recursos que no es propia de nuestro país, sino de la sociedad en general. Es claro que no podemos seguir consumiendo indiscriminadamente recursos que además son limitados, sobre todo cuando estamos hablando de recursos provenientes de fósiles como el petróleo. Entonces, tenemos que reintroducir al máximo lo que ya estamos generando y aprovechando o sacando de la naturaleza. Pero por otro lado, porque la disposición final de residuos tiene una limitación. Más o menos en Colombia se está generando 1 kilo de residuos por habitante día. Esto nos arroja unos números que son casi que brutales. Disponer estos residuos en un relleno sanitario exigiría de parte nuestra unos esfuerzos ambientales en uso de recursos de tierra y en uso de otros tipos de recursos enormes, y ese es un lujo que no nos podemos dar nosotros como colombianos, pero en general la sociedad y el mundo. Una cifra alarmante la que usted me acaba de dar. Quisiera preguntarle también cómo están hoy los colombianos desde los hogares con el tema del aprovechamiento de estos residuos, del manejo. ¿Nos rajamos? Claro que nos rajamos, y bastante. En primer lugar, porque reciclar en la fuente no es una tarea sencilla tampoco. Por mucho que estemos intentando y aprendiendo en esto, la verdad es que los residuos que generamos tienen una diversidad tal que no es fácil hacerlo. Pero por otro lado, no disponemos de unos mecanismos que sean idóneos para que ese reciclaje efectivamente se pueda aprovechar. Por supuesto que hay una tarea que vienen adelantando los recuperadores en las calles, en unas condiciones que no necesariamente son dignas y que exigen que también tengamos reflexiones acerca de ese asunto. Pero es cierto que los porcentajes de recuperación de material siguen siendo muy bajos comparados con lo que deberíamos haber alcanzado de acuerdo con los compromisos internacionales que hemos adquirido. Países europeos en donde ya se está reciclando entre el 30 y el 40%, deben ser ejemplo para un país como Colombia, en donde debemos estar alrededor del 15%. ¿Y Colombia cómo le va? Ya nos hablaba usted también de este tema frente a todo lo relacionado con los residuos. Se ha mostrado más interesado, por ejemplo, las empresas en todo este momento del aprovechamiento de los residuos. ¿Ha aumentado, ha disminuido el interés, se ha mantenido? ¿Cómo es el panorama? Ha venido creciendo afortunadamente, y dices algo que es muy importante. Los consumidores del material que va a ser aprovechado, que se puede recuperar,
son los que tienen que dar los pasos más importantes. De nada serviría que los hogares, la industria, el comercio, la ciudadanía en general reciclara o recuperara el material y este no pudiera reintroducirse a la cadena productiva. Así que lo más importante ha sido la reconversión industrial de muchísimas de las manufacturas y de las industrias colombianas. Efectivamente eso ha venido sucediendo. Así que estamos en un momento en el que podemos dar pasos más definitivos en la tarea de aprovechamiento. Por otro lado, también es cierto que la industria tiene un deber, y esto es a nivel mundial, y en Colombia ya se viene implementando, tiene un deber con respecto a los materiales que usa fundamentalmente en los empaques. Estos materiales tienen que mejorarse y si no se mejoran en términos ambientales, por lo menos el productor tiene que extender su responsabilidad, que así se denomina, para poder recuperar ese material y aprovecharlo finalmente. ¿Por qué debería mejorarse estos materiales? A ver, la primera preocupación, y esto no lo debemos olvidar nunca, sería reducir la cantidad de residuos que estamos generando. Y esa es una preocupación para la sociedad toda. O sea, de nada sirve que recuperemos, reciclemos, aprovechemos grandes cantidades de residuos si seguimos incrementando casi que de manera anual nuestras cantidades de residuos generados o producidos. Lo primero que tenemos que hacer es reducir la cantidad de material. Esto es una responsabilidad de todos, por supuesto. Pero los productores, los industriales, son los primeros llamados a adelantar acciones creativas, por supuesto, que permitan reducir el número de materiales que estamos utilizando. Y por eso he dicho que uno de los problemas más graves es el de los empaques. En los empaques es donde más consumimos material, precisamente de plásticos, por ejemplo, que podemos de alguna manera pensar en bajar. Y luego en cómo reinyectamos esa misma cantidad de material que se está generando a la cadena productiva. Eso sería efectivamente darle una circularidad al consumo y a nuestro sistema económico. ¿Falta más pedagogía también para los ciudadanos? ¿Un poco de cultura ciudadana? Por supuesto, siempre faltará pedagogía y nunca será suficiente tampoco la que tengamos. Hay que seguir creciendo en eso. Sin embargo, llevar a cabo tareas de reciclaje, de separación en la fuente, no es una tarea sencilla. Me he sonreído porque en varias ocasiones he puesto este ejemplo. Cada vez que nos acercamos a estas canecas donde hay 3 recipientes, yo digo que lo único que está claro dónde poner es la cáscara del banano o los restos de la manzana, porque de resto es complejísimo. O sea, si uno se acerca, por ejemplo, con un pocillo donde ha tomado café, uno no sabe dónde ponerlo. Y tiene razón, porque es que ese pocillo tiene tal cantidad de materiales, ha sido construido o elaborado con tal cantidad de materiales que uno no sabría en dónde ubicarlo. Afortunadamente hoy existe tecnología que no necesariamente es costosa, que permite que el material que ha sido mezclado se separe relativamente sencillo, por lo menos lo orgánico del inorgánico, y entonces se adelanten actividades de separación y aprovechamiento de ese material. Perfecto, Pablo. Podríamos hablar también mucho más a fondo sobre la propuesta que está generando en estos momentos el sector. Sí, efectivamente como sector estamos muy preocupados y en esto coincidimos con el gobierno nacional en que debemos evolucionar hacia un sistema que aproveche la mayor cantidad de material y que además no lleve grandes cantidades de residuos a los rellenos sanitarios. Los rellenos tienen que ser una excepción. Van a seguir existiendo, como existen en casi todos los lugares del mundo, porque algún material habrá que llevar a relleno sanitario, de tal manera que ellos no van a desaparecer, pero sí tenemos que ir hacia un sistema de mayor aprovechamiento de residuos. En ese marco, Urbacer, por ejemplo, ha venido promoviendo una serie de acciones que faciliten esta tarea. La primera de ellas es la creación de las TECAS, que son tiendas ecológicas ambientales, en donde pretendemos acercarnos al máximo posible tanto a los recuperadores que hacen su labor en las calles, aprovechando el material que presentan los ciudadanos, como a los propios ciudadanos, para que ellos tengan la oportunidad de aproximar esos residuos que han venido separando y gestionando, lo vendan a la empresa y ella, haciendo volúmenes mayores y con una separación
digamos, mínima y un aprovechamiento mínimo de esos residuos, pueda reintroducirlos a la cadena productiva. Alrededor de estas tecas haremos lo que nosotros denominamos CEI, que son los centros ecológicos industriales, donde acumularemos la mayor cantidad posible de estos materiales y luego los llevaremos a la industria. Pero por otro lado, estamos en el proceso de crear el primer sorter a través del cual, para residuos urbanos, a través del cual vamos a generar CDRs, que son combustibles de residuos, que reemplazan el carbón en las industrias que utilizan este material para calderas. Esos son ejemplos de lo que se puede hacer y de lo que debemos hacer si efectivamente vamos en el camino de convertirnos en una economía circular. Si así lo logramos, reduciremos al máximo la basura. Nos estaríamos aproximando levemente a la basura cero. Eso es imposible, no va a existir basura cero nunca, pero sí nos aproximamos a eso y por supuesto nos aproximamos también a la reducción al máximo de los rellenos sanitarios. Si aplicáramos estas propuestas, ¿podrían mejorar de una u otra forma las prácticas empresariales? También es un tema muy importante. Claro. Por supuesto, esto es un círculo vicioso. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 15 o 10 años, muy probablemente que estaríamos en otro escenario y estaríamos diciendo otras cosas. Por ejemplo, nos habrías escuchado a nosotros, las empresas, decir que no tenía sentido recuperar material porque no había un sistema productivo que lo consumiera. Y el sistema productivo te habría dicho que no tenía sentido la reconversión industrial porque no tendría material al cual acudir para producir lo que produce plástico, empaques o papel, por ejemplo. Hoy, cuando ha habido una relativa evolución y cuando los actores se han ido poniendo de acuerdo y cuando en algunos casos ciertas políticas públicas han producido los efectos positivos que se esperaban, pues estamos en otro escenario y se va rompiendo este círculo vicioso en el que uno y otro se negaba a introducirse porque no había contraparte que le respondiera. Bueno, Pablo, si no aplicáramos, digamos, estas estrategias, estas propuestas, ¿cuál cree usted que sería el futuro de los residuos sólidos, sobre todo aquí en nuestro país? No, el futuro de nuestra sociedad. Estaríamos inundados de materiales que nos consumirían, como lamentablemente a veces lo vemos en algunos videos, en algunos documentales, en algunos lugares del mundo. Al ritmo que vamos de producción de residuos y con la incapacidad que tenemos de contar con rellenos sanitarios, porque naturalmente no es fácil hacerlo, pues no tendríamos nuestras calles inundadas. Hace poco hicimos un ejercicio con la ayuda de nuestra área de comunicaciones y fue idear, imaginarnos qué sucedería si lleváramos a la Plaza de Bolívar de Bogotá los residuos de un día. Más o menos a la vuelta de 3 días, no solo la plaza estaría absolutamente repleta, sino que los edificios no se verían. Esto para que dimensionemos la cantidad de residuos que podemos acumular a diario. Una ciudad como Bogotá son 8.000 toneladas de residuos diarios. Yo, burlándome un poco de esa cifra, le digo a cualquier persona que se imagine, aunque fuera oro, 8.000 toneladas día, y se daría cuenta que eso a la vuelta de apenas unas semanas sería insostenible, sería insoportable. Así se tratara de oro. Así que imagínese lo que es tratándose de basura. ¿Cuánto tiempo nos implicaría entonces pues toda esta pedagogía y también el aprovechamiento y el debido manejo de los residuos sólidos hoy aquí en nuestro país? Esto nos va a tardar mucho tiempo, porque estos no son ejercicios que se hacen de la noche a la mañana. Se requiere recorrer caminos, se requiere que haya mucha evolución empresarial, se requiere que los ciudadanos vayamos entrando en esta dinámica, que las empresas prestadoras del servicio de aseo también lo hagan, de tal forma que no es posible imaginarse que a la vuelta de 1 o 2 años lo habremos logrado. Pero hay que emprender el camino, hay que comenzarlo. Nosotros desde Urbacer queremos iniciar, pero con la firme esperanza de que sean muchas otras las empresas del sector que también lo quieran hacer y que aprovechen nuestras experiencias y nuestras pruebas piloto para emprender un camino simple. Pablo, muchísimas gracias por esta valiosa información que hoy nos ha entregado. Gracias a ti. Y no olviden que en el próximo video podcast seguiremos explorando las oportunidades que tiene Colombia para la valorización de sus residuos sólidos.